La Ciudad de México enfrenta su primera ola de calor del año con temperaturas superiores a los 30 grados, pero a nivel nacional se han alcanzado registros de más de 45 en varios estados. Investigadores advirtieron que México se calienta más rápido que el promedio mundial, por lo que en términos acumulados ha experimentado un aumento de 1.8 grados centígrados o grados Celsius respecto de niveles preindustriales, aumentando el riesgo de enfermedades asociadas al calor, como golpes de calor, deshidratación y complicaciones respiratorias o cardiovasculares. Le agradezco mucho al doctor Juan Manuel Núñez, coordinador de la Licenciatura de Sustentabilidad Ambiental de la Ibero, que me tome la llamada. ¿Qué tal, doctor? Gracias por estar con nosotros. Pascal, buenos días, saludos a tu auditorio y gracias por la invitación. Bueno, comencemos, si le parece, con la Ciudad de México que estamos enfrentando. Sí, pues justo tú lo decías, estamos en esta temporada de 2025 enfrentando nuestra primera ola de calor de posiblemente entre 4 y 5 que vamos a tener a lo largo de este año. Y como bien lo decías, recientemente se publicó un informe en el que nos advierten que en promedio el país se ha calentado mucho más rápido de lo que lo ha hecho, digamos, el resto del planeta. Y eso pues tiene una significación muy clara y que todos sentimos estas noches, ¿no? En términos del efecto de la isla de calor, que es este efecto, digamos, de acumulación de calor por las noches que nos permite, pues más bien que no nos permite dormir y que está asociado a, evidentemente, este incremento de temperatura del que hablábamos, pero también a la densidad de construcción de una ciudad como es esta Ciudad de México con su tamaño. Bueno, de repente cuando comentamos, lo hice yo esta semana porque, entre paréntesis, tomo nota de la temperatura al amanecer todos los días en la Ciudad de México desde hace años, y me sorprendió que esta semana un día amanecimos a 18 grados, que no me había tocado verlo, pero bueno, de otros estados del país me mandaron decir que eso no es nada, que es mucho más caluroso en otros lugares. Sí, pero aquí no estamos, primero no estamos acostumbrados a esas temperaturas, y segundo, siento que por el tipo de construcción que tenemos, por la alta concentración de inmuebles, de vidrio, de asfalto, como que se siente peor aquí en la ciudad, ¿o es mi impresión, doctor? No, es correcto. Digamos que justo el efecto de isla de calor lo que hace es incrementar de manera significativa la temperatura, digamos, con respecto de pues, lo que podría ser el valor, por ejemplo, de la temperatura máxima, digamos, en una jornada. Entonces, digamos, si bien en algunas otras partes del país alcanzan los 40, 45 grados, digamos que la diferencia de temperatura conforme llega la noche, pues tiene un descenso natural, mientras que en el caso de la Ciudad de México, en cuanto se empieza, digamos, a meter el sol, en lugar de notar una disminución de la temperatura, lo que Mm. notamos es un incremento de la misma. Y ahí es donde, digamos, está el tema asociado a, pues, esta incomodidad, digamos, de no poder conciliar el sueño, de no descansar bien, pero también a el resto, digamos, de impactos a la salud como las que hablabas. Bueno, ahora a nivel nacional, ¿qué tan cierto es que México está experimentando un aumento de la temperatura mayor que en otros países? Lo es, hay un estudio de la UNAM recientemente publicado, dirigido por el doctor Francisco Estrada, una referencia, digamos, en temas climáticos, que hace un análisis de las tendencias en los últimos años, desde cuando hay registro, que es justo el periodo, digamos, de industrialización, en el que muestra que en general para el país, la tasa, digamos, del incremento de temperatura es mucho más grande con respecto, digamos, que el resto del mundo. Y eso tiene que ver con la ubicación geográfica en la que estamos, con las características, digamos, que tenemos de estar rodeados de dos océanos. Es decir, en realidad tiene una explicación en términos de por qué hay mayor intensidad de este incremento de temperatura en Ujú. regiones geográficas como la que tiene nuestro país. ¿Qué significa esto, por ejemplo, para la agricultura? Hay estados importantes que han sido importantes para la agricultura, como Sinaloa, que han pues, tenido sequías graves, relevantes en los últimos tiempos. ¿Vamos a ver un efecto sobre áreas agrícolas de este aumento de temperaturas?
Sí, yo te diría que vamos a ver efectos tanto en la parte agrícola como en las zonas urbanas, como en nuestros ecosistemas naturales. En realidad, Ujú. vamos a, digamos, quizá de manera diferenciada en unos y en otros, pero, digamos, este incremento de temperatura esencialmente se refleja ya, que es justo también un tema importante, es decir, quizá varias de las consecuencias que globalmente se habían previsto para dentro de quizá un horizonte de 10 o 15 años, en nuestro caso, pues van a empezar a ser significativas en términos de los próximos 5 o 10 años. ¿Qué son estos? Tú lo decías, una sequía extensiva. eh, Mayor temperatura significa que la disponibilidad de agua disminuye en términos de una mayor cantidad de evaporación, disminuye en términos de dificultar su gestión en términos de infraestructura, significa, digamos, menor rendimiento de cosechas, es decir, tiene ya un impacto significativo y lo va a tener hacia adelante de manera muy ejemplificada, sobre todo en la agricultura, digamos, en estas regiones hacia el norte, pero también en otras regiones en el sur donde quizá la agricultura temporal con una menor productividad también se va a ver afectada por este tipo de fenómenos. Bueno, ahora en cuanto a la disponibilidad de agua en las ciudades, hemos, por ejemplo, seguido la información de los niveles del sistema Cutzamala, de los que depende en 25% la disponibilidad de agua en la ciudad. Hemos visto también la sobreexplotación de mantos en el área metropolitana de la capital. ¿Qué significa este aumento de temperaturas? Pues en eso, en la disponibilidad de agua para los grandes centros urbanos de México. Correcto. Sí, digamos, sería un poco en términos de, en la medida en la que nuestros ecosistemas naturales no estén adecuadamente conservados, es decir, no tengan un funcionamiento lo suficientemente profundo para cumplir las funciones ecológicas y proveer de agua. Por ejemplo, me refiero a este gran macizo que está entre estas tres grandes áreas metropolitana, Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca, que conocemos como el bosque de agua, es, digamos, uno de los mayores generadores de agua a partir, digamos, de precipitación. Entonces, incrementos en la temperatura, por ejemplo, lo que significan es que no se pueda, digamos, formar nubes que precipiten en esas zonas, ¿no? Y caigan, digamos, de manera persistente. Hemos estado notando, por ejemplo, estos días pequeños chubascos muy intensos, ¿no? Ujú. Producidos por un fenómeno de convección, pero más bien en la parte, digamos, central de la ciudad, ¿no? Incluso con consecuencias de inundaciones por la intensidad, por el poco tiempo, digamos, en el que se suceden, granizadas incluso, pero en las partes altas no estamos, digamos, cuantificando esa precipitación que a la larga, pues Ujú. sería, digamos, la que ese bosque almacenaría y después se iría infiltrando poco a poco y nos permitiría, digamos, tener viabilidad del recurso hídrico hacia adelante. O sea, sí estamos viendo esos efectos. Sí, los estamos viendo y lo que te decía es que, pues, no es que estuviéramos tranquilos, pero digamos que, pues, teníamos una idea de que eso probablemente iba a empezar a ocurrir, te decía, quizá en los próximos 15 o 20 años, y Ujú. lo que estos nuevos datos traen a la luz es que para el caso de México, esto, pues, va a empezar a suceder dentro de los próximos 5 o 10 años, ¿no? Es Ujú. decir, este tipo, por ejemplo, de desplazamientos de la precipitación, ¿no? Es decir, que no llueva, digamos, en las partes altas y que eso permita la acumulación de lluvia, que el efecto de la isla de calor sea mucho más intenso, que las sequías sean más prolongadas, ¿no? Digamos, esas consecuencias, pues las estamos experimentando ya y las vamos a seguir experimentando mucho más intensas y mucho más continuas en los siguientes años. ¿El país está desertificando o está acelerándose el proceso de certificación del país? El país tiene un proceso de certificación ya largo. También tenemos un problema de degradación de muchos de nuestros territorios. Entonces, digamos, aunado a un clima en donde vamos a tener mayor temperatura, menor precipitación, eso dificulta, digamos, el quehacer y el desarrollo de las actividades productivas, económicas, ¿no? Ujú. Que permitan, digamos, pues darle viabilidad y futuro a este país. Bueno, pues es un tema que tenemos que tomar más en cuenta. Yo siento que, por supuesto, tenemos un cúmulo de asuntos de interés público sobre los cuales estar atentos, pero pienso que el del aumento del calor, el de la desertificación, la escasez de agua, es algo a lo que no le ponemos necesariamente mucha atención, doctor.
Es correcto, digamos, tenemos un país muy complejo con muchas problemáticas y digamos que el clima viene a ser uno más de ellos, Ujú, que si bien ya teníamos en consideración, lo que apremia ahora es que en realidad sus efectos van a ser mucho más en el corto plazo. Y como quizá tú decías, no estamos tan preparados o no lo tomamos tan en serio o digamos, no lo relacionamos tanto con pues nuestra propia cotidianidad, nuestras actividades económicas, ¿no? Y yo ujú, creo que sí hay que tomárnoslo muy en serio, sí. porque en la medida en la que pues logremos atenuar un poco las afectaciones, en la medida en la que estemos más preparados, tengamos mayor infraestructura, mayor educación, profesionistas más formados, digamos, en la atención a estas problemáticas, pues vamos a tener mayor oportunidad de sobrevivir, digamos, hacia adelante. Doctor, por último, pues, ¿qué podemos hacer al respecto? Yo sé, por ejemplo, he leído que somos un país que no utiliza bien el agua. Por un lado, el consumo por habitante es mucho mayor que en otros países. Por otro lado, buena parte del agua de lluvia pues se escurre por los ríos hacia los océanos. Además de tener una mejor política de agua, política y cultura del agua, ¿qué otra cosa podemos hacer ante esto que parece inevitable, que es el aumento pues más rápido que en otros países de las temperaturas? Sí, mira, yo te diría que, digamos, en términos un poco como tú lo planteas, quizá apostar por una mejor política de agua que reflexione sobre las condiciones actuales. Te pongo un ejemplo. Nuestra actual legislatura en términos de agua, por ejemplo, y eso pasa por la distribución de agua para la agricultura, para las ciudades, los convenios que tenemos con Estados Unidos para el agua en el Colorado y en el Río Bravo no consideran, por ejemplo, en la legislatura el elemento de cambio climático. Y entonces es muy difícil poder operar con los instrumentos, con los mecanismos que actualmente tenemos disponibles en nuestra ley, pues incorporar esta lógica de cómo poder actuar ante el cambio climático si de principio no está incorporado ese elemento. Entonces, Ujú, yo creo que hay un tema que tiene que ver mucho en caso particular del agua con una legislación que nos permita avanzar en términos de planeación, de gestión, ¿no? Y eso va a permitir un poco lo que tú decías, que podamos, por ejemplo, reutilizar la mayor cantidad de veces el agua en muchas actividades desde nuestra vida cotidiana, la empresa, nuestras instituciones, ¿no? De tal manera que el último, digamos, de los pasos que hagamos sea ujú, dejar que esa agua se vaya, digamos, hacia los océanos, ¿no? Es decir, en la medida en la que haya un marco legislativo que incorpore, digamos, todas estas dimensiones, creo que podemos avanzar muchísimo en ese tema. Y eso, porque el agua en realidad está relacionado prácticamente con todas nuestras actividades, pues nos permitirá, digamos, tener una mejor agricultura. Esa mejor agricultura seguramente nos permitirá alimentarnos de mejor manera. Eso beneficiará en la salud de las personas. Es decir, creo que se podría empezar a hacer ujú, una cadena muy positiva en la medida en la que nuestros recursos, en particular el agua, estén gestionados con una visión ujú. mucho más completa, mucho más actualizada, te diría yo. Es decir, es increíble de verdad que tú revisas todos los artículos de la Ley General de Aguas y ninguno habla de cambio climático. Tú revisas los convenios y tratados que tenemos para la repartición de agua con Estados Unidos y no incorporan el tema de cambio climático. Entonces, así es difícil que como país podamos hacerle frente al compromiso, por ejemplo, que tenemos de dotar de agua a Estados Unidos en el río Bravo, ¿no? Sí. Porque, pues, más allá de una condición de sequía estacional, hay una condición de cambio climático que está, digamos, afectando la capacidad o la cantidad de agua Ujú, disponible, que pues primero nos permitiría generar, digamos, beneficios para nuestra población sí. y luego trasladar hacia nuestro país vecino. Me quedan unos segundos apenas, pero esto último que me dice me parece muy importante. ¿Cree que tengamos que renegociar el acuerdo de agua con Estados Unidos en función de esos efectos del cambio climático? Sin duda Mm, tenemos que renegociarlo. Sí, por ejemplo, este año estoy seguro de que no vamos a cumplir con ese acuerdo. sí. Tenemos un siguiente año para cumplirlo, pero como venga otro año de sequía, pues entonces tampoco vamos a poder. Y eso sí repercute pues hay una serie ahí como de consideraciones de qué pasa cuando un país no cumple, digamos, Sí. 2 años consecutivos con ese acuerdo. Entonces sí, sin duda, además de muchas otras cosas que tenemos que renegociar con Estados Unidos, Ujú. ese también sería un tema importante. Pues, doctor, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. Al contrario, Pascal, gracias por la entrevista. Gracias, doctor. El doctor Juan Manuel Núñez, coordinador de la licenciatura de Sustentabilidad Ambiental de la Ibero.